que en busca de la luz vague el cielo y con temor lo recibe el buen Jesús en los brazos de su amor. Y la última bienaventuranza tiene su fundamento en el versículo 11 y 12. La de la semana pasada estuvo en la 10. Y hoy versículo 11 y 12, que espero que usted ya se lo haya aprendido. Porque bienaventurados, al unísono. Pobres que lloran mansamente porque tienen hambre de hacer lo que es correcto, ¿sí? Tienen compasión y hambre de hacer correcto, no importa que los persigan, los rechacen, digan toda clase de males contra ellos, porque ellos los sostiene el gozo del Señor. Él dice, gócense. Si los persiguen, los vituperan, los rechazan, gócense, gócense. Con eso terminan las bienaventuranzas, ¿verdad? Gócense. Entonces, pobres que lloran mansamente porque tienen hambre de hacer lo que es de compasión y hacer lo que es correcto, no importa que los persigan, los rechacen, ¿sí? Porque lo hacen con gozo para su Señor. Bien, hermanos, entonces vamos a ver la última bienaventuranza. Ya todos estos días estaremos viendo una serie de mensajes acerca de la crucifixión. Y bueno, hoy vamos a ver la bienaventuranza número 9. Bienaventurados o felices los rechazados. ¿Sí? Pueden sentarse, hermanos. Bienaventurados los rechazados. Ok, sí, estamos escuchando bien. ¿Sí? ¿Quiénes son los felices? Los rechazados, ¿verdad? Los rechazados. Ahora, ¿quiénes son los rechazados? Nada más tengo una pregunta en esta última bienaventuranza. ¿Quiénes son los rechazados? ¿Quiénes son los rechazados? Bueno, no precisamente los que están allí. No estamos hablando de este tipo de rechazo, ¿verdad? Y ven la figurita ahí, cómo rechaza y ella, ¿verdad? Entonces, no estamos hablando de este tipo de rechazo. Estamos hablando del tipo de rechazo por causa, el pasaje es claro, por causa de Cristo. ¿Sí? Porque nos pueden rechazar por muchas cosas. Una puede ser por nuestro carácter así indolente o pusilánime o así grosero, grotesco. Pueden rechazarnos por eso, ¿verdad? Y podemos confundirlo. Yo soy feliz porque me rechazan. No, espérate. Si te rechazan por la causa de Cristo, por la causa de Cristo, es decir, que tú no entras en los estándares muchas veces ni de la política, ni de los trueques o los negocios del mundo, o muchas otras cosas. Quizás tú no entras allí, ni entras allí con tus compañeros donde a veces quieren hacer chanchullo en los exámenes o todo esto, no entras allí. Eso es lo que quiere decir con los rechazados por Jesús, que no entras, y no entras porque no perteneces ahí, porque tú eres un hijo de naturaleza. Los cristianos, de manera metafórica, somos hijos de promesa, hijos de... ¿Quiénes eran los hijos de la promesa? ¿Quién era el hijo de la promesa? Isaac. Los hijos de la promesa son hijos de Sara. ¿Sí? Acuérdense bien, es una metáfora de la iglesia. Sara, hijos de promesa, hijos de Sara. Los hijos de Agar no fueron hijos de la promesa, ¿sí? Entonces,
los hijos de Sara son los hijos naturalmente de la promesa. Y tú no encajas allí porque tú eres hijo de la promesa, no eres hijo de Agar, eres hijo de Sara, de manera metafórica, ¿sí? Entonces tú te vas por lo natural y no cabes allí porque es antinatural. Entonces, ¿quiénes son los rechazados? Los que se apegan a lo que es natural, ¿sí? Lo que es natural, no lo que es antinatural, ¿sí? Ok. Tanto en Los Simpson como en la familia Peluche, nos presentan un cuadro, estos dos, tanto Los Simpson como la familia Peluche, nos presentan un cuadro en la persona de Elisa y Bibi, de lo que a su parecer, esta cosmovisión de la familia Peluche y Los Simpson no es normal. Nos presentan a Lisa y a Bibi como personas que no son normal, que no encajan en la familia Peluche, que no encajan en Los Simpson. Y Los Simpson y la familia Peluche representan muy bien el nivel social de familia, la cosmovisión de familia del mundo, ¿sí? Entonces, a su parecer no es normal. Y tanto Elisa como Bibi son rechazadas por tratar de hacer lo que es normal o lo que es natural y lo que es correcto. ¿Sí? ¿Cuál era la frase de la familia Peluche? ¿Cómo le dicen a Bibi? O sea, ¿por qué no puede ser una niña normal? Porque para ellos lo normal es todo lo corrupto, ¿sí? ¿Se acuerdan que al que aplaudían era Abar? ¿Verdad? Porque llegaba tarde, porque hacía esto, porque hacía el otro, porque copiaba los exámenes, porque se rebelaba con sus papás y todo eso. O sea, allí el que era normal era, y eso está bien, y claro, eso está bien aplicado. ¿Por qué? Porque desde la caída ese es el sistema, hay una corrupción, ¿sí? Y ese es el valor del mundo, esos son los valores del mundo. Salirte con la tuya es el valor del mundo. Es todo lo contrario a las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas tienen una cosmovisión de no te salgas con la tuya. No es natural. No es natural salirte con la tuya. Entonces, ¿quiénes son los rechazados? Los que no se salen con la suya. Precisamente es esta metáfora de Elisa y Bibi, ¿sí? Lo que queda muy bien aquí. ¿Quiénes son los rechazados? Los que quieren hacer lo que es correcto. Así que, otra vez, no confundas. No es, ay, es que nadie me puede ver. Ay, no, pues es que eso puede ser por otra cosa, pero no por Cristo. Nunca has hablado a lo mejor de Cristo y dices, ay, no me pueden ver por Cristo. No, si ni siquiera has hablado de Cristo, como de que no te pueden ver, ¿verdad? No, entonces, por causa de Cristo. Los rechazados, felices ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate y cuando por causa mía los ataque con toda clase de mentiras. Alégrense, estén contentos porque van a recibir un gran premio en el cielo, pues así también persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. ¿Quiénes son los rechazados? Quiero compartirles 5 cosas, es todo el mensaje. 5 cosas, pongan atención, no lo vuelvo a repetir, voy a tratar de no repetir lo mismo cada momento. Así que, 5 cosas. Primero, el rechazo es natural en todo discípulo de Jesús. ¿Quiénes son los rechazados? Primero, el rechazo es natural en todo discípulo de Jesús. Las bienaventuranzas claramente describen lo que todo discípulo está destinado a ser. Un pobre, uno que llora, un manso, un hambriento, y uno que padece desprecio. Así es como describen las bienaventuranzas al Hijo de Dios, al discípulo de Jesús. Uno que padece desprecio, rechazo y calumnia. Todo esto es una característica normal en el discípulo de Jesús. Todo esto es característica normal en el discípulo de Jesús. Todo aquel que anhele justicia sufrirá por la justicia que desea. Todos tenemos sueños, ¿verdad? Y anhelos. ¿Quién no tiene sueños?
¿Quién no tiene anhelos? Pero no caen del cielo, ¿verdad que no? No caen del cielo. Entonces, todo aquel que anhele justicia sufrirá por la justicia que desea. Yo creo que ustedes han leído acerca de revolucionarios, ¿verdad? Por ejemplo, Benito Juárez, a este otro Miguel Hidalgo, ¿verdad? O sea, ellos anhelaban algo, tenían un sueño, querían ver algo mejor. ¿Y qué pasó con ellos? Sufrieron eso, ¿verdad? ¿Por qué creen que la gente quiere un cambio, quiere algo mejor, pero no sucede? ¿Por qué no sucede? Es como si nosotros viéramos a nuestro pueblo ahorita y dijéramos, no, pues es que nuestro pueblo, miren cómo está, pero queremos que nuestro pueblo mejore. Sí, pero ¿qué le va a costar a aquel que desea ese mejoramiento? La vida. Se le va a costar la vida. Tiene un precio. ¿Sí? Yo creo que eso es lo que a veces pasamos por alto. El costo de lo que tiene mejorar. Mejorar siempre tiene un costo. Y para prueba un botón, ¿verdad? O sea, que el pueblo de Dios, Israel, anhelaba una relación más íntima, más directa con Dios. Viene Jesús y dicen, no, pero ¿cómo? Entonces, tener esa relación con Dios costó la vida de Jesús, ¿verdad? Pero estos, por no querer someterse a Jesús, no la aceptaron. Pero tiene un costo. Todo aquel que anhele justicia subirá por la justicia que desea. O sea, si tú quieres un cambio, entonces, obviamente, tú te tienes que levantar más temprano, tú tienes que orar más ferviente, tú tienes que estudiar todavía más, tú tienes que hacer todavía más si tú quieres de verdad un cambio. Ese es el costo. Este es un principio que Jesús no solo lo enseñó, sino que además lo afirmó con sus sufrimientos. ¿Sí? O sea, Jesús no solo enseñó las bienaventuranzas, Él afirmó las bienaventuranzas con sus sufrimientos, así como los patriarcas. ¿Quiénes fueron? También fueron perseguidos. ¿Quiénes? Noé. ¿Quién más? Abraham también sufrió. ¿Quién más? José, Jacob, de allí sucesivamente, ellos también. ¿Sí? Porque es natural. Jesús lo afirmó con sus sufrimientos, los patriarcas también, los reyes también, algunos de los reyes también, los jueces, los profetas, Juan el Bautista, los apóstoles, hombres y pastores que continúan con el mensaje en el correr de la historia también lo afirmaron con sus sufrimientos, y así ha sido en toda época. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el rechazo es natural, es algo natural. Si tú eres discípulo de Cristo, te van a rechazar por Cristo, eso es algo natural. Segunda cosa, ¿me ayudan a leerlo? Rechazo es natural, amén. No escuché ningún amén cuando dije rechazo es natural. Nadie quiere ser rechazado, ¿verdad que no nos gusta? No nos gusta. Es más, pues es que, ¿a quién le gusta batallar? Levante su mano. No, ¿verdad que nadie? Entonces, obviamente, si el rechazo es algo natural, el rechazo es algo que no debe sorprendernos. No nos debe de agarrar por sorpresa. No nos debe de agarrar... ¿Saben que ni la muerte debe de agarrar a los creyentes por sorpresa? ¿Verdad? No, debe de decirle, si con esto te voy a glorificar. Porque la muerte no debe de agarrar ni por sorpresa. Si esto es con lo que te voy a glorificar, pues... ¿Se acuerdan cuando la película de
a prueba de fuego. ¿Se acuerdan cuando este hermano que está de bombero allí y rescatan a unos que chocaron de las vías y el tren le pasa y le pegan el casco si no hubiera tenido el casco liado? Y le preguntan, pues no, que usted no tiene miedo a morirse. No tengo miedo a morirme, pero tampoco me gustaría que un tren me hiciera pedacitos. O sea, no porque no tengo miedo a morir, me le voy a poner al tren, ¿verdad? Pero es que el rechazo no debe de agarrarnos por sorpresa, ni la muerte, ni nada tiene que agarrarnos por sorpresa, ni la enfermedad, nada tiene que agarrarnos. O sea, no se sorprendan, dijo el Señor Jesús. No se sorprendan, ¿sí? Entonces, el rechazo es algo que no debe sorprendernos. Si la hostilidad en general, sociedad, o en particular cristianos, aumenta, ¿sí? Si la hostilidad en la sociedad o hacia los cristianos aumenta, pues, si la hostilidad de manera general o en particular hacia los cristianos aumenta, no es algo que debe sorprendernos. Nos sorprende. O sea, si la hostilidad en lo general en la sociedad o hacia el cristiano aumenta, no es algo que debe sorprendernos, sino por el contrario, debería sorprendernos que no suceda. Si no sucede la hostilidad o la persecución hacia los valores, hacia los creyentes, eso sí debería de sorprendernos. ¿Por qué? Porque estamos siendo parte ya no del 80-20, sino hasta del 99-1. Ya el cristiano está con eso, ¿sí? Ya no hay persecución, ya no hay, porque ya está en común acuerdo. Y acuérdense bien lo que dice el Señor: el que es conmigo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, lo tiene todo en el suelo. Así de sencillo. Entonces, no debería de sorprendernos la hostilidad. Debería sorprendernos el hecho de que no esté siendo hostil. Porque quiere decir que ya nos tiene allí enhelados, embobados, con sus mentiras, con sus patrañas, con sus engaños, ¿verdad? Ya los tiene ahí bien tomados. Entonces, de hecho, toda la persecución hacia los cristianos nace de una decadencia de valores y principios. De allí nace. La persecución está patentada por un ay. ¿Sí? En Lucas capítulo 6, 26 encontramos esta patente. La persecución, el rechazo, la hostilidad hacia los creyentes está patentada por un ay. Lucas 6, 26 dice: ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, pues así hacían los antepasados con los falsos profetas. ¿Qué hacían con los falsos profetas? Bravo, bravo, esos son nuestros profetas, bravo, de esos queremos, esos son los que queremos, esos son los que anhelamos. ¿A quiénes aplaudían? La gente, ¿a quién aplaudía? ¿A quién aplaudía la gente? Ahí dice: ay de ustedes cuando el mundo los alabe, pues así hacían los antepasados, la gente así hacía con los falsos profetas. ¿A quién alababa la gente? Hace un momento acabamos de leer a Jeremías. Estaba diciendo el hermano, el profeta llorón, el chillón, ya está quejándose aquí. Pues sí, está quejándose, ¿cómo no? Se le iba como en feria. ¿Por qué no alababan a Jeremías? Porque iba contra los antivalores. ¿Sí? Porque iba contra los antivalores. A Jeremías no lo alababan. Al Señor Jesús tampoco, ¿verdad? No lo alababan. No lo aceptaban. A ver, Tito, porque luego vienes bien sorprendido y luego andas con que, ay, es que, ay, pobre de mí, ay, es que, ay, no, es que es natural. Es natural. ¿Sí? Entonces, ¿a quiénes alaban? A los mentirosos.
a Bar Simpson, ¿sí? ¿A quiénes detestan? A los que hacen lo correcto, a esos. Sí, pues esos, ¿verdad? En el caso de Jeremías, hacía lo correcto y decía lo correcto. Entonces, el halago, la popularidad y la aceptación del mundo fue, el halago, la popularidad y la aceptación del mundo fue y es la característica de los que no eran profetas. Más la hostil persecución fue la característica en la vida de los discípulos. ¿Sí? Y vamos con el Dios que nos conviene. ¿Sí? Aprendemos mucho de religión, mucho. Este es el Dios que nos conviene, con este no nos va a pasar nada, con este nos va a ir bien, ¿verdad? Con este... Sí me están entendiendo, sí me entienden. Entonces, la hostil persecución es la característica en la vida de los discípulos. Por eso, el rechazo es algo que no debe sorprendernos, que no te sorprenda, que no te sorprenda. No te debe de sorprender que te rechacen. Quizás no te ha tocado, pero va a haber momentos en que tú, cuando más busques a Dios, va a llegar el momento que te sientes a la mesa de tu familia y simplemente tu familia ya no te va a aceptar. Va a llegar el momento donde uno de tus familiares haga una fiesta, mate el toro más grande, tráigale al grupo de mayor fama en el pueblo y simplemente no te va a invitar. ¿Por qué nunca vas a ir? Porque tú vas a salir con tus idiosincrasias, ¿verdad? Y vas a salir y cuando estén a la mesa vas a empezar a hablar de Dios, vas a empezar a hablar los vas a querer evangelizar o simplemente no te va a gustar la música que ponen o cualquier cosa y empieza el debate, ¿verdad? Te van a rechazar. Si tú eres un creyente que eres bienvenido a todos los lugares, algo está mal. Algo está totalmente mal. Si tú eres un creyente que se siente a gusto en todo lugar, algo está mal. Algo está mal. ¿Verdad? Hace años conocí un pastor que a veces me invitaban a lugares, ¿verdad? A bodas, quinceañeras. ¿Sí? Hoy como ya les llaman quinceaboda, porque la muchacha ya va embarazada a los 15, ¿verdad? Entonces, por eso le dicen quinceaboda. Entonces, le invitaban y entonces él decía, sí voy, pero él con la idea de que la gente pues no lo rechazara para poder evangelizar y eso. Entonces, llegaba, comía, saludaba a la gente, llegaba y comía. Bueno, y creo que ya lo tenían como Jesús, un comilón, ¿verdad? Entonces llegaba, comía y decía, ¿saben qué? Ya me voy. Y luego decía, ¿pero por qué ya se va? ¿Cómo que ya se va si apenas va a empezar lo bueno? Por eso. Por eso ya me voy, porque ya va a empezar lo bueno. Ya saben a qué se refiere lo bueno, ¿no? Y sacaban los cartones de la música. Lo más sorprendente era cuando era la fiesta de un creyente, ¿verdad? Que en las fiestas del creyente tenían los cartones de la cerveza abajo, las hieleras abajo de la mesa, ¿verdad? Y luego tenían la música de así, de esta Marcela Turrubiales. Es que era otra, es que empezaban así, yo creo que era una media mezcla, porque era una mezcla, dijo el hermano aquel, unas están con la canción de Demente en la iglesia y ya cuando salen de la iglesia con las de Chente, ¿verdad? Entonces dice que la idea es dónde estaba, a ver, ayúdenme otra vez, ¿dónde estaba? Ay, el comilón, hombre. Y sacaban. Entonces ya cuando se iba el pastor, decían, ahora sí ya se fue el pastor, ¿verdad? Estaban con las de Marcela Turrubiales. Entonces ya cuando se iba el pastor, pues ya no escondían las hieleras, ya las sacaban y las ponían arriba de la mesa, ¿verdad? Y ahora sí empezaban las de
por tu maldito amor. Y ya empezaban, pues ya se fue el pastor, ¿verdad? Lo más sorprendente no es, ese es lo más sorprendente cuando son de creyentes, ¿verdad? Entonces, vas a ser rechazado. Tú no encajas allí sencillamente. Y si estás cómodo allí, bueno, algo está pasando. Algo está pasando si estás cómodo. ¿Qué dijimos? El rechazo es algo que no debe, ¿qué? Sorprendernos. Acuérdate, el halago y la popularidad y la aceptación del mundo fue y es la característica de los que no son. Si el mundo te acepta, es que porque es de este mundo. Si a ti el mundo te acepta, es porque eres de este mundo. ¿Sí? Ok. Tercero, ¿me ayudan a leerlo? El rechazo tiene su antecedente, o sea, no es algo de hoy, no va a ser algo del tiempo de Apocalipsis. Allí se va a intensificar, pero durante toda la historia, el rechazo tiene su antecedente. ¿Sí? El rechazo tiene su antecedente. La Escritura nos da el antecedente de los profetas. ¿Sí? Dice, siéntanse dichosos porque así persiguieron a quién, así rechazaron a quién, así mataron a quién. Acuérdense bien, si tú quieres lograr algo grande, te va a costar. No es algo nada más así como así. Acuérdate, el domingo, ¿cuándo fue cuando veíamos un cristiano ordinario? Común. ¿Verdad? Que lo veíamos que uno está tan amoldado así que no sale de su zona de confort, ¿verdad? Ya hace como todos los domingos parece. Entonces, y presentábamos a Guillermo Carri, ¿verdad? Cómo él logró grandes cosas en África, pero murió su esposa, murió su hijo, y ese fue el costo. Que a veces no sé si estuvo bien, ¿verdad? Pero es que también era una piedrita su esposa. Entonces, pero aún así los perdió. Porque le costó. Todo cambio cuesta. Cuesta. Entonces, el rechazo tiene su antecedente. La Escritura nos da el antecedente de los profetas, pero la historia también nos da el antecedente. Dietrich Bonhoeffer, quien entendió perfectamente la inevitabilidad del sufrimiento ante el encarcelamiento y la amenaza para su familia y finalmente la muerte ante el régimen nazi. Aunque ello significó para él amenaza de tortura, el peligro para su propia familia y finalmente la muerte por orden directa de Heinrich Himmler en abril de 1945 en el campo de concentración de Flossenbürg, todo en el cumplimiento de lo que él siempre había creído y enseñado. O sea, a este hombre lo persiguieron, ¿por qué? Por lo que creía, por lo que él creía. Este es el principio. Ahora, el rechazo tiene su antecedente. Los discípulos, los profetas, los patriarcas, grandes hombres de Dios. Y Jesús mismo es el antecedente. Ok. Hay un principio en el rechazo. Jesús dijo, este es el principio. Jesús dijo, el discípulo no es y luego vamos a sostener el principio con otra parte de la Escritura. No lloren por mí, lloren por ustedes, porque si esto hicieron de su maestro, ¿qué no van a hacer con ustedes? Ahora, vamos a otra parte para sustentarlo, ¿verdad? Vamos a otra parte. He aquí, los envío como ovejas
¿Cómo qué? Como ovejas. Ante cualquier manada de lobos. Lobos rapaces. ¿Sí? ¿Ya ven cómo está sustentado el principio? El discípulo no es mayor que el maestro. El rechazo está vinculado al Cristo sufriente. ¿Sí? El rechazo está vinculado al Cristo sufriente. Por eso el sufrimiento de los cristianos no tiene nada de desconcertante. Claro que no tiene nada de desconcertante. Es más bien gracia y alegría. El rechazo, el sufrimiento es ¿qué? Gracia y alegría. Pastor, ¿cómo? Yo alguna vez me he preguntado, bueno, si evangelizamos también, ¿verdad? Dios va a hacer su parte, pero también yo a veces me he preguntado, Señor, ¿alguna vez estaremos llenos aquí? ¿Estarán llenos cuando menos las bancas? ¿Alguna vez nos llenaremos aquí? ¿Ustedes nunca se han preguntado? ¿Quién nos iremos a llenar? Y cuando nos llenemos, ¿irán a aguantar la prédica? Digo, porque debido los que ahorita son populares son los ¿qué? ¿Qué dijimos? ¿Los falsos qué? Pues por eso las mega iglesias no son mega iglesias nada más porque sí, ¿cómo se llama John Austin? ¿Verdad? John Austin, ellos no hablan del sufrimiento. Una vez que entrevistaban a John Austin le decían, oiga, ¿y usted por qué no habla del sufrimiento? Porque, bueno, la Biblia habla del sufrimiento de Cristo, y decía él, es que la gente está tan cargada, tan saturada, tan llena, tan acongojada, que si le hablamos de más sufrimiento, imagínense a la pobre gente cómo va a estar. Lo que tenemos que decirle a la gente, dice, no es acerca del sufrimiento. Tenemos que alentarnos con ánimo, con cosas positivas, con cosas que le llenen, y Dios llena eso. Ok. ¿Sí? Eso es popular, ¿sí o no? Entonces, en base de que tú no vas a hablar a la gente de sufrimiento, tú le vas a hablar a la gente de 1 Timoteo, donde dice que llegará el tiempo. Ahí en Timoteo, es que a mí se me van los versículos, yo creo que ustedes no. Ahí donde dice, porque llegará el tiempo donde no sufrirán. Y luego, ¿qué dice? Y se van a volver a lo que les agrade al oído, ¿verdad? Agradable del oído. Entonces, el sufrimiento no es algo agradable. ¿Qué es lo que es agradable? Ayúdenme, ¿qué es agradable? A ver, díganme cosas que les resulten agradables a ustedes. Díganme. Yo creo que nada les agrada a ustedes. Okay, cosas que les resulten agradables. No, pero que les resulte agradable a ustedes. O sea, una semana de vacaciones, ¿qué más? Un aumento de sueldo, ¿qué más? Síganle. ¿Qué más se les hace agradable? ¿Nada de eso? Dios mío, Señor, aquí no tenemos ningún... La naturaleza caída en nosotros ya no está por nada en nosotros, ¿verdad? Ya todo, ya el Señor vino y nos llevó y nos trajo y nos volvió a llevar y ya nos glorificó por completo. ¿Qué es lo que les gusta que les digan? Unas vacaciones a Playa del Carmen, todo pagado, sí, ¿verdad? Todos así. ¿Qué más? Que me suban el sueldo. ¿Cuánto? Gano 1,000, 5,000. ¿Qué más? No hagas de comer, vamos a comer. No hagas de comer en toda la semana, vámonos allá. Cosas que nos agradan, ¿qué más? Sí, porque eso es bueno, o sea, no hagas de comer. O sea,
Por ahí había una de las adolescentes en la que se me decía, pastor, yo no me preocupo, dice, yo cuando me case voy a comprar puro desechable. No, y hermano, hay mujeres que se la pasan comprando para no hacer de comer. No hablo de un día, 2 días, hablo de personas que son todos los días. Pero por el que decía la hermana, otra cosa, ¿qué más? ¿Qué más? ¡Vámonos de compras! Llega, vámonos de compras, ¿qué te parece? Te invito, vámonos de compra. No tengo dinero, no importa, yo pago, vámonos. Sí nos gusta, ¿verdad? ¿Qué más? Pues, ¿qué más? ¿Qué más? No limpie la casa. No limpie la casa, ¿qué más? Mañana no te presentes a trabajar. Mañana no vamos a trabajar. Llegas uno de esos días en la mañana de los que te desvelaste por estar en el Facebook, llegas así como sonámbulo y te gustaría que te dijera el patrón, pobrecito, no, mira, pobrecito, vete a descansar, pobrecito de ti. ¿Sí o no nos gustaría? Ahora mencionen lo contrario. ¿Qué será lo que nos haría sufrir? Quédese a trabajar después, ¿verdad? Entonces el rechazo está vinculado al Cristo sufriente, por eso el sufrimiento de los cristianos no tiene nada de desconcertante, es más bien gracia y alegría. El rechazo, el sufrimiento es gracia y alegría. Lo estaba diciendo de John Austin porque no ven el sufrimiento como algo de parte de Dios. Están como los judíos que lo veían, que toda enfermedad, todo dolor era por parte del enemigo, pero no es así. Si fuera así, no hubiera ocurrido lo que ocurrió con Job. Si fuera sido así, entonces los discípulos no los amaba el Señor, ni están con el Señor. ¿Verdad? Si no fuera así, no habría juicio en la tierra. Pero el sufrimiento está vinculado al Cristo sufriente. Si fuera sido así, Cristo no hubiera muerto por nuestros pecados. Pero el rechazo tiene su razón. Si Cristo sufrió, de nosotros. Uno de los personajes que nos da un ejemplo claro de esta cosmovisión de antivalores es el filósofo del siglo XVIII, Friedrich Nietzsche. Tan famoso, ¿verdad? ¿Quién no que ha ido a la universidad ha escuchado a este cuate? Y ahí nos presentan un estandarte de este cuate, ¿verdad? Friedrich Nietzsche, un filósofo, psicólogo allí. Entonces, este es un ejemplo claro de esta cosmovisión de antivalores. Es el filósofo del siglo XVIII, Federico Nietzsche. Aunque fue hijo y nieto de pastores luteranos, rechazó el cristianismo. En su libro, El Anticristo, refiriéndose a su persona, es su más violenta polémica anticristiana. Fue escrito en 1888, el año anterior a que perdiera la razón. O sea que este libro lo escribió un año antes de que... Él dice que lo bueno es así. Nos define como todo lo que eleva el sentimiento de poder, la voluntad de poder, el poder mismo en el hombre. Dice que eso es lo bueno. O sea que si tú solamente tienes en tu corazón, en tu pensamiento, un sentimiento de querer más, poder y más cosas, y más, eso es lo bueno. Pero también define lo que es malo como
todo lo que proviene de debilidad. Consecuentemente a esta declaración dice que es más, dice así, pregunta, ¿qué es más nocivo que cualquier vicio? Él mismo responde, la simpatía activa por el mal y débil llamado cristianismo. El mayor infortunio para la humanidad. ¿Cómo se refiere al cristianismo? Un mal para la humanidad. La causa de su ponzoña de Friedrich Nietzsche es clara: un repudio total al sistema de valores de Jesús, sobre todo en las bienaventuranzas. Tiene un estandarte allí, ¿verdad? En el mundo secular, que lo tienen como un dios de la filosofía o del secularismo o de la psicología. Entonces, ¿verdad? Entonces, fíjense lo que piensa él. Toda su vida es antivalores. No por nada se le deschavetó la... Quinto y último. Ok, entonces, tercero. Primero, el rechazo es natural en todo discípulo de Jesús. Segundo, el rechazo es algo que no debe sorprendernos. Tercero, el rechazo tiene su antecedente. Cuarto, el rechazo tiene su razón. Ok. Es decir, ¿por qué al discípulo se le rechaza? El rechazo tiene su razón. Es decir, ¿por qué al discípulo se le rechaza? Porque los valores y normas de Jesús se encuentran en conflicto directo con los antivalores y normas del mundo. El mundo dice que los felices son ricos, no los pobres. Los negligentes son los buenos, no los responsables. Los fuertes y atrevidos son los valientes, no los mansos y tiernos. Los satisfechos son los que gozan de la vida, no los hambrientos. Los que se ocupan de sí mismos, esos son los que sobresalen, no los que se preocupan por otros. Los que alcanzan sus sueños por medios incorrectos, estos son la sociedad que debe de ser aplaudida, no los de limpio corazón que se rehúsa a comprometer su integridad. Los que están seguros y son populares y viven cómodamente, estos son los que, no los que tienen que padecer persecución. Si se fijan, todo es contraparte. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de ser rechazados? Porque los valores y normas de Jesús se encuentran en conflicto directo contra los antivalores del mundo. Entonces, la contraparte de esto es lo que les dije de Friedrich Nietzsche. Él es el vivo ejemplo de los antivalores. Él dice que el cristianismo es un mal. De hecho, muchos ateos es lo que dicen, ¿verdad? Se llama la película que nos mandó hermano Pepe, o quién fue, hermano Edgar, hermano Pepe, de este niño, del pequeño que oraba y sanaba. Yo creo, ¿verdad? Allí vemos cómo su papá dice que ya no siga leyendo acerca de Jesús porque no lo van a querer. Es una amenaza. Jesús es una amenaza. Quinto, y terminamos. ¿Y ahora sí? Ok. Ok, entonces ahí está. El rechazo no debe provocar ¿qué? ¿Qué quiere decir componendas?
Esa es una componenda. Adaptarnos a, adaptar a, adaptarse a. Esto lo adaptamos acá, ¿verdad? Esto lo adaptamos acá. O sea, para no hablar del sufrimiento, pues entonces adaptamos unos pasajes que nos hablen que no sea de sufrimiento o cómo es. Pero eso, o sea, el rechazo no debe provocar componendas a nuestra fe. Es decir, aceptación de, ¿verdad? Para no sufrir el rechazo no vamos a aceptar tales cosas. No las vamos a aceptar. Jesús no cambia su sistema de valores solo porque a Nietzsche, a Federico o a cualquier otro no los encuentren agradables. En las bienaventuranzas Jesús lanza un desafío fundamental al mundo, y exige a sus discípulos que adopten su sistema de valores del todo diferente. Es decir que cualquiera que entre en una comunión con Jesús tiene que sufrir una trasvalorización de valores. Si uno entra en una comunión con Jesús, entonces todos tus valores tienen que cambiar, ¿sí? Miren, Jesús nada más pudo haber venido y haber muerto por nuestros pecados, ¿sí o no? Y ya se acabó. Pero ¿por qué pasa 3 años enseñando? Porque no solamente nos da la cura, sino nos muestra de qué se compone la cura. Y después de cómo se compone, ¿a qué nos lleva la cura? ¿Sí? No solamente nos da la cura, nos dice de qué se compone y qué implica después de la cura. ¿Estar libres de qué? Entonces, el rechazo no debe provocar componentes a nuestra fe. Cualquiera que entre en comunión con Jesús tiene que sufrir una transvalorización de valores. Los que lloran, concluyo con esto entonces, los que lloran han renunciado a lo que el mundo llama felicidad y tranquilidad. El mundo goza, grita de algarabía, mas los que lloran se mantienen al margen. El mundo fantasea con el progreso, presume sus logros por su propia fuerza, viven en el aquí y ahora. Sin embargo, los discípulos conocen el fin, el juicio, la venida del reino de los cielos, para la que el mundo no está preparado. Por eso son extranjeros en el mundo los creyentes. No es de extrañar que el mundo los rechace, y en respuesta a este rechazo, no es de extrañar que el mundo lo rechace. Y en respuesta a este rechazo, los discípulos del Señor lo aceptan. Pero no solo eso, no solo lo aceptan el rechazo de los discípulos del Señor, sino que además de aceptarlo, lo hacen amoso. No solo aceptan el rechazo, sino que lo hacen amoso. ¿Qué dice el pasaje? Así que cuando te persigan, algo de lo que me impresiona a mí es que si el mundo nos rechaza, ¿por qué a fuerzas queremos hacer comunión con el mundo? No estoy hablando de la parte evangelística, que tenemos que ir con el mundo, pero en cuestión de valores. ¿Por qué a fuerzas queremos caber ahí con el mundo? ¿Qué? No caben. Si yo no tengo cabida en el mundo, entonces lo que sí tengo es cabida con otro creyente donde podemos cantar lo mismo, podemos sentir lo mismo, podemos leer lo mismo, podemos gritar lo mismo, ¿verdad?
Entonces no debe de haber ninguna preocupación ni afán para que el mundo nos acepte. ¿Verdad? Entonces, así que no te preocupes. No te preocupes. Vuelvo al punto. Si no te invitan, no te preocupes. Y si eres de los que te invitan muy seguido, curioso, ¿no? Pero gózate cuando un creyente te invita y otro creyente te invita y otro creyente te invita y otro creyente te invita. Porque llevan el mismo son. El mismo son. Reflexionando un poquito acerca de nuestra comunión de los creyentes, piensa en esto. Tú no tienes cabida en el mundo y el mundo te va a rechazar. Piensa en esto. Tu cabida es en la iglesia. Y aunque otro creyente no te pueda ver, se tiene que aguantar. ¿Por qué? Porque le perteneces al Señor. Y el Señor te va a llevar. Entonces, ¿no sería mejor que en lugar de buscar cabida en el mundo, busquemos comunión los creyentes unos con otros? Y si hay un creyente que te rechaza, ¿verdad? Tenemos que recordarle, acuérdate lo que dijo el Señor Jesús en la oración modelo: perdona nuestras ofensas, como yo también perdono a los que me nos ofenden. ¿Verdad? Entonces, eso es buscar la comunión. No tienes cavidad en el mundo. No tienes. No tienes. Tu cavidad es en la comunión de los santos. Amén.